Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Desde que el hombre miró al cielo por primera vez hace miles de años, se ha preguntado si estamos solos en el universo. Carl Sagan dijo que había miles y miles de millones de estrellas y que sería una locura pensar que de todos los planetas y estrellas del universo, la nuestra es la única forma de vida inteligente. La NASA ha confirmado la existencia de más de 450 planetas fuera de nuestro sistema solar. El mayor obstáculo para buscar vida en esos planetas es llegar hasta ellos. Por ejemplo, el sistema estelar Alpha Centauri está a más de 4 años luz del nuestro. Si empleásemos naves convencionales capaces de viajar, digamos, a un 5% de la velocidad de la luz, tardaríamos miles de años en llegar allí. Los expertos creen que podría haber otro modo. Un método secreto para viajar de manera instantánea a cualquier punto del universo. Y podría haber existido desde hace siglos. A continuación, desvelamos el misterio de las puertas estelares. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. Bagdad, 2003. Tropas estadounidenses y británicas invaden Irak. El cielo nocturno se ilumina con el impacto de cientos de bombas. Los tanques recorren las calles de la ciudad. En pocas semanas, el ejército iraquí es aplastado. La misión se dice cumplida, pero las tropas estadounidenses permanecen allí más de una década. Algunos expertos tienen una impactante teoría sobre por qué los soldados estadounidenses se quedan tanto tiempo. Se sabe que en Irak se encuentra una de las puertas estelares más antiguas del planeta. La historia de la puerta estelar iraquí se remonta a más de 6.000 años. Para una civilización que estaba saliendo de la Edad de Piedra, estaban increíblemente avanzados. Carros, herramientas, regadío, armas. En pocos cientos de años, los sumerios avanzaron más de lo que se había logrado en los 200.000 años anteriores. Los sumerios fueron los responsables del calendario lunar, la aritmética e incluso se han hallado los primeros indicios de literatura en tablillas de piedra. ¿Cómo pudieron los antiguos sumerios crear tales maravillas? Una de las teorías sostiene que la civilización de los sumerios había recibido la ayuda de una raza de extraterrestres llamados Anunnaki. Y fueron ellos quienes les facilitaron las tecnologías avanzadas. Anunnaki se traduce como aquellos que cayeron del cielo. Pero ¿cómo recorrieron los Anunnaki la inmensa distancia interestelar entre su planeta y la Tierra? Una teoría. Puertas estelares. Una de esas tecnologías era la capacidad de viajar a través del espacio-tiempo usando las llamadas puertas estelares. Se cree que las puertas estelares funcionan mediante un agujero de gusano o vórtice que conecta dos puntos del espacio. Y hay quien cree que están por todas partes. Puede que haya unas 10 o 20 en todo el mundo. En el Perú meridional, una misteriosa civilización anterior a los incas construyó la puerta de Ayumarca, o Puerta de los Dioses.
Esta puerta estelar, cerca de la ciudad de Puno, Perú, se encuentra en uno de los extremos del lago Titicaca. Fue construida en la pared de un barranco y tiene la apariencia de una enorme puerta. Cuenta la leyenda que un sacerdote inca estaba siendo perseguido por los conquistadores españoles. Huyó por la puerta estelar, por el portal, y simplemente desapareció de este plano de la realidad. En la vecina Bolivia, otro pueblo antiguo construyó la Puerta Estelar del Sol 2000 años antes de la creación del Imperio Inca. La Puerta Estelar del Sol de Bolivia fue construida por la cultura Tiahuanaco. Está a unos 15 kilómetros al sudeste del lago Titicaca, en el altiplano boliviano. Este pueblo creía que la puerta era un medio para interactuar o recopilar la energía del sol. Pictografías y esculturas de las pirámides de Egipto representan la venida de dioses desde las estrellas que llegaron y se marcharon hace mucho tiempo. Lo que dejaron fue un legado de tecnología avanzada, arquitectura y cultura como no se había visto nunca. ¿Qué pruebas tenemos de que se facilitara tecnología avanzada a los egipcios, como por ejemplo las puertas estelares? Las pruebas que tenemos aparecen en los propios jeroglíficos y parecen indicar que había lugares en este planeta desde los que los dioses, como ellos los llamaban, podían viajar de su plano de la realidad, del punto del universo en el que vivían, al nuestro. ¿Pudieron estos seres avanzados ser embajadores de la paz? ¿O transportaban armas que dejarían a nuestros mayores misiles nucleares a la altura de los fuegos artificiales? Imaginen lo que podía hacer la raza humana con una tecnología tan increíble como una puerta estelar. O peor, imaginen lo que haríamos con ella. En las manos equivocadas, una puerta estelar podría ser un desastre para la humanidad. Y hay quien cree que la fuerza más terrible del planeta puede haber encontrado una. A continuación, ¿encontraron los nazis una puerta estelar activa? Teorías de la conspiración. Se cree que las puertas estelares son portales que permiten el viaje interplanetario a través de distancias inimaginables. Y muchos creen que Adolf Hitler pudo haber localizado una de ellas. Hitler se obsesionó con la tierra perdida de Thule. Thule era una civilización subterránea habitada por una civilización de gigantes nórdicos dotados con capacidades extraordinarias. Y lo que es más importante, tecnología muy sofisticada y avanzada. Fue descrita por primera vez por los antiguos griegos, que la comparaban con la Atlántida. Uno de los mitos sobre una antigua civilización aria es que poblaba una región cálida bajo la superficie de la Antártida. En 1938, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Hitler envió barcos alemanes a la Antártida con el pretexto de establecer una base de caza de ballenas. Muchos historiadores creen que sus motivos eran otros. Si a Hitler verdaderamente le interesaba la caza de ballenas, ¿por qué envió submarinos y otros buques de guerra a la Antártida? No tiene sentido a menos que tuviera otros motivos. La Alemania nazi estaba convencida de que la Atlántida estaba oculta bajo el hielo del Antártico. Los estudiosos nazis buscaban alguna validación para la supremacía de lo que ellos llamaban la raza aria. Concretamente, buscaban el portal que trajo a los arios al planeta Tierra. Buscaban una puerta estelar. En 1939, las expediciones nazis culminan con el establecimiento de una nueva base en la Antártida, a la que llaman Nueva Suabia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se cree que los nazis continuaron viajando frecuentemente a la base. Con los soviéticos avanzando por el frente oriental y los aliados por el occidental, cabría pensar que el ejército alemán estaba muy ocupado defendiendo su territorio y no enviando expediciones navales a la Antártida.
Tras la derrota alemana en 1945, los informes de la base antártica de los nazis continúan. Un año después de la rendición, Estados Unidos montó su propia expedición al continente helado. Archivo clasificado. Operación High Jump. La operación High Jump 1946-1947 era una gran expedición naval al mando del almirante Byrd, que tenía como objetivo visitar la pequeña colonia de Nueva Suabia. El pretexto era cartografiar la zona. Lo que supuestamente encontraron los estadounidenses era imposible de describir. Algunos informes apuntan a avanzada tecnología espacial, experimentos antigravedad e incluso platillos volantes. Muchos creen que hallaron evidencias de experimentos genéticos varias décadas antes del descubrimiento del ADN. Lo que sí se sabe es que la operación High Jump fue cancelada abruptamente meses antes de lo previsto. El almirante Richard Byrd expresó sus temores a objetos voladores que iban de polo a polo a velocidades increíbles. ¿Qué fue lo que encontró el gobierno estadounidense en la Antártida? Nunca lo sabremos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingeniero Wernher von Braun era uno de los científicos más prominentes de los nazis. Desarrolló el cohete V2, un misil balístico que causó mucha destrucción en el último año de la guerra. En menos de 4 años, los nazis pasaron de disparar proyectiles a desarrollar cohetes dirigidos por radio. ¿De dónde sacaron los nazis esa tecnología en una época en la que se combatía sin sistemas de control remoto, bombas inteligentes o satélites? Mucha gente cree que lo lograron con el uso de tecnología alienígena traída por una puerta estelar. Hubo grandes avances tecnológicos en la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno comparable a lo encontrado por la operación High Jump en Nueva Suabia. Tras la guerra, la maestría técnica de von Braun se empleó para crear el primer misil balístico estadounidense, su primer caza reactor y para desarrollar el programa espacial americano. A pesar de lo aterradora que debió parecer la tecnología de Nueva Suabia, más aterrador es el presunto hallazgo de una antigua puerta estelar en Irak. A continuación, revelaremos la desesperada carrera para asegurar la puerta estelar iraquí. Saddam Hussein, con tecnología estelar en sus manos, era imposible que el gobierno estadounidense se quedara quieto. Teorías de la conspiración. La teoría actual de la puerta estelar iraquí la sitúa bajo la antigua ciudad sumeria de Ur, la primera gran urbe del mundo. También es el lugar en el que se hallaba el mayor templo sumerio, el Gran Zigurat. En 1922, el explorador británico Wally fue enviado a Irak para buscar objetos en la antigua ciudad de Ur. Pero cuenta la leyenda que lo que halló no fue solo una ciudad antigua, sino todo un complejo que albergaba posiblemente una puerta estelar. Wally no fue el primero en investigar el templo en tiempos modernos, pero tampoco el último. A principios de 1980, el propio Saddam Hussein ordenó la restauración del Gran Zigurat, convirtiendo el templo en una fortaleza. El Zigurat de Ur es supuestamente donde Saddam desarrollaba sus armas bioquímicas. Se convirtió en su centro de operaciones e incluso creó una base de la Fuerza Aérea. Los expertos aseguran que las 3 grandes escaleras que conducen al templo fueron restauradas, y no solo para facilitar el acceso al interior, también para sacar cosas como la puerta estelar iraquí. La verdadera razón por la que Estados Unidos lanzó un ataque preventivo contra Irak en 2003 fue porque Saddam Hussein se había hecho con tecnologías como la de la puerta estelar. Fue entonces cuando la élite política estadounidense empezó a preocuparse de que Saddam hiciera públicos sus descubrimientos. Se especula con que el verdadero motivo de la implicación estadounidense era asegurarse el suministro de petróleo iraquí en el futuro. Pero todo el petróleo del mundo no es nada comparado al acceso ilimitado a tecnología alienígena avanzada. Odiemos o queramos a Bush, puede que estemos equivocados sobre sus motivos para ir a la guerra. Otra evidencia desconcertante.
Una de las mejores unidades navales de élite, conocida como Fuerza Especial 20, fue desplegada en 2003 con la misión de encontrar y eliminar objetivos enemigos prominentes en Irak. Eran aproximadamente 1.500 efectivos de las mejores fuerzas especiales del ejército. Y tras la invasión de Irak en 2003, su misión era encontrar a Saddam Hussein, según los documentos públicos. Pero las prioridades de la unidad suscitaron dudas. Nada más producirse la invasión, la Fuerza Especial 20 participó en un intenso tiroteo con los soldados iraquíes, que protegían no un objetivo militar, sino el Museo Nacional de Irak. ¿Por qué querría el gobierno estadounidense gastar tantos recursos en intentar acceder al Museo Nacional de Irak? ¿Y por qué lo defendía la Guardia Republicana iraquí? La Fuerza Especial 20 tenía múltiples misiones. La más secreta de todas era explorar los yacimientos antiguos de Irak y los museos en busca de información. Buscaban pruebas que confirmaran la existencia de la Puerta Estelar. Las fuerzas estadounidenses convirtieron el Zigurat en su principal base aérea durante los siguientes 9 años. Permanecimos en Irak 10 años, mucho después de que Saddam Hussein fuera derrocado, supuestamente, para ayudar al pueblo a la formación de un nuevo gobierno. Pero puede ser que tardasen una década en desmantelar la Puerta Estelar y enviarla a Estados Unidos. ¿Fue la tecnología la causa de la permanencia allí hasta 2012? Si desmontaron la Puerta Estelar iraquí y se la llevaron a Estados Unidos, puede haber acabado en uno de los almacenes secretos del gobierno, el Área 51, Wright-Patterson o incluso Fort Knox. Podría estar en cualquier parte. Quienes apoyan esta teoría ven pruebas de la existencia de la Puerta Estelar en la explosión tecnológica de la historia humana. Textos antiguos y jeroglíficos parecen confirmar sus sospechas. Desde el primer vuelo propulsado de los hermanos Wright hasta el alunizaje de la NASA, pasaron menos de 70 años. Y ahora, la NASA tiene un robot que recorre la superficie de Marte en busca de vida. Quienes creen en las puertas estelares sostienen que un salto tan grande en ciencia y tecnología en un espacio de tiempo tan corto no puede explicarse racionalmente. Las ventajas del ejército o la civilización que controlara las puertas estelares serían enormes. Podrían transportar personas y equipamiento a grandes distancias en el tiempo y el espacio. A continuación, los peligros de una puerta estelar una vez descubierta serían inimaginables. Si un enemigo tuviera una puerta estelar y pudiera usarla en una guerra contra nosotros, podríamos ser borrados del planeta en menos de un segundo. Teorías de la conspiración. A los expertos les preocupa que abrir una puerta estelar tenga terribles consecuencias para una civilización tan relativamente primitiva como la nuestra. Si las puertas estelares hubieran sido construidas por una raza extraterrestre para recorrer grandes distancias, ¿qué posibilidades tenemos de manejarlas? Sería como niños jugando con una bomba nuclear. Su mayor preocupación es que, independientemente de quien intente abrirla, el resultado puede ser un desastre para toda la humanidad. Sería muy peligroso abrir una puerta estelar antes de tiempo, sin saber qué puede cruzar desde el otro lado. Un agujero de gusano descontrolado podría absorber toda la Tierra, trozo a trozo. ¿Y si creásemos un agujero negro justo en nuestro planeta? ¿Y si nos borrásemos del mapa sin darnos cuenta de lo que hemos hecho? Sería como si nunca hubiésemos existido. Teorías de la conspiración. ¿Hay alienígenas en la Tierra? ¿Pisó realmente el hombre la Luna? ¿Hay armas de alta tecnología operando ilegalmente sin nuestro conocimiento? Hay pruebas de que la NASA retocó las fotografías. Las conspiraciones siempre han formado parte de nuestra historia y nuestra tradición. Desde planes nacidos de la paranoia hasta casos documentados que parecen demasiado aterradores para ser ciertos. Fue todo un montaje, un auténtico y absoluto montaje. Desde estelas químicas hasta Jesús o Kennedy, haremos una cuenta atrás de las conspiraciones y planes secretos más notorios de todos los tiempos en Teorías de la Conspiración.
¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin logran la mayor hazaña de la historia de la humanidad. ¿O no? En el puesto número 10 de nuestra lista, el bulo del alunizaje. 1974, 2 años después del alunizaje del Apolo 17. Se presenta un pequeño libro de publicación independiente titulado Nunca fuimos a la Luna, la estafa de $30.000 millones. Es la primera vez que se cuestiona públicamente la historia oficial de la NASA. Existe la teoría de que Stanley Kubrick escenificó el alunizaje en un estudio. Según el libro, los astronautas son meros actores endecorados que llevan a cabo una farsa muy elaborada sobre una supuesta victoria estadounidense en la carrera espacial. Estábamos tan comprometidos con la carrera espacial que cualquier victoria levantaría la moral. Sus pruebas para argumentar que nunca hubo alunizaje: inconsistencias en las fotografías de la misión. No se levantó polvo suficiente durante el alunizaje. Grabaciones desaparecidas o incompletas de las transmisiones de radio. Si yo hubiera trabajado en la NASA, habría dicho, mirad todas las pruebas. Si no creéis eso, no podréis creer que el sol saldrá mañana. A pesar de años y años de pacientes explicaciones de expertos e ingenieros, entre el 10 y el 25% de la población sigue sin creer que los alunizajes fueron reales. Una traición impensable, una torpe y apresurada tapadera, una serie de documentos que revelan la vergonzosa verdad. Conspiración número 9. El proyecto MK Ultra. El programa MK Ultra fue el primer proyecto de la CIA sobre el control mental. El proyecto MK Ultra lo inició en 1953 el director de la CIA, Allen Dulles. Supuestamente el programa incluye el uso de grandes dosis de drogas alucinógenas, terapia de electrochoque y otros métodos para lavar el cerebro. Fue terrible. Administraron LSD y otras potentes drogas a gente inocente, incluida parte del personal del proyecto, sin que supieran que las estaban tomando. La información se obtuvo a cambio de un elevado coste humano. Los sujetos de tales experimentos son civiles y militares. Muchos ni siquiera son conscientes de su participación. Una víctima es la esposa de un miembro del Parlamento canadiense. En la década de 1970 se filtra la noticia del programa secreto de la CIA. La CIA intentó ocultarlo. Destruyeron casi todos los documentos. Unas 20.000 páginas sobrevivieron debido a que fueron etiquetadas erróneamente como información financiera en los archivos. Se publicaron en la década de los 70 durante una sesión del Congreso y por fin la información del MK Ultra salió a la luz. El sórdido capítulo de la historia estadounidense se cierra en 1977, pero el daño está hecho. No solo a la reputación de la CIA, sino a los miles de víctimas del proyecto MK Ultra. Durante mucho tiempo considerado un producto de la imaginación de fanáticos, esta base aérea secreta resulta ser muy real. Por eso ocupa el puesto número 8 de nuestra lista. Es el Área 51. El Área 51 son unas instalaciones militares secretas a 150 kilómetros al noreste de Las Vegas. Se reconoce oficialmente su existencia en un documento de 1995, reconocimiento que solo sirve para alentar a los defensores de las teorías de la conspiración. Aparte de decir que prueban tecnología secreta en las instalaciones, no han explicado qué hacen allí exactamente. Desde viajes en el tiempo hasta teletransportación, las supuestas actividades del Área 51 están limitadas únicamente por la imaginación.
Desde que comenzaron a surgir los rumores del Área 51, ha aparecido mucha gente que ha trabajado allí, hablando de las operaciones que llevan a cabo en su interior, incluido el estudio de tecnología alienígena. No hemos hecho más que empezar. A continuación, 2 conspiraciones que podrían destruir el mundo y otra que podría acabar gobernándolo. Seguimos con la lista de las 10 mayores conspiraciones de todos los tiempos. La siguiente, una instalación gubernamental que, según algunos, podría destruir el mundo. Su nombre completo es Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, pero la conspiración que ocupa el 7º puesto es más conocida como HAARP. Las instalaciones de HAARP abarcan más de 14 hectáreas y cuenta con más de 160 antenas conectadas entre sí. También tienen un transmisor de 3,6 millones de vatios que lanza a la ionosfera ondas ELF, o de frecuencia extremadamente baja. Según el gobierno, HAARP no es más que un centro de investigación que estudia la ionosfera y sus efectos en las transmisiones de radio. Pero según una patente que muchos creen vinculada al proyecto, esa no es toda la verdad. La patente abarca todo tipo de aplicaciones militares. Se puede emplear como sistema de alerta temprana y dice textualmente que envía una cantidad de potencia sin precedentes a la ionosfera terrestre. Estamos hablando de un arma. Es muy interesante que en el documento de la patente se ponga negro sobre blanco su uso como posible modificador climático. Desde controlar el clima hasta las mentes humanas, HAARP ha sido acusado de afectar al medio ambiente de forma maliciosa y perjudicial. Manipulando el tiempo, se puede conseguir que salga el sol en un día nublado, hacer llover en un día soleado e incluso crear un tornado de la nada si uno quiere. Lo pone en la patente. Puede abrir agujeros en la atmósfera de forma que destruiría al enemigo con una letal radiación solar. Los freiríamos literalmente. Existen calentadores de la ionosfera similares en Rusia, Noruega y Puerto Rico. Y muchos expertos temen lo peor en cuanto a su potencial de destrucción. Podría llegar el día que alteremos demasiado el clima y eso afecte al equilibrio natural de la Tierra. Si llega a suceder, no podríamos controlarlo. Y quizás un día tengamos que hacer frente a la ira de nuestro planeta. En lo que respecta a conspiraciones secretas del gobierno que afectan a nuestra atmósfera, ninguna es más temida que la que ocupa el 6º puesto de nuestra lista: las estelas químicas. Las estelas son cada vez más comunes en el cielo de Estados Unidos y a muchos científicos les aterroriza su potencial para dañar. Se cree que las estelas químicas son en realidad sprays químicos de alguna clase que los militares están liberando en la atmósfera. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué son? Tampoco lo sabemos. El gobierno sostiene que lo único que liberan en la atmósfera son óxidos. Óxidos metálicos con propósitos científicos que no están causando ningún daño. Tenemos 2 argumentos diferentes. Uno es el del gobierno, que dice no estar haciendo nada malo y solo tiene fines científicos. Y otro, el de los expertos que creen que en realidad el gobierno está probando un arma. Desde acelerar el calentamiento global hasta aprobar experimentos para una guerra biológica, quienes creen en las teorías de la conspiración están en desacuerdo con la verdadera historia. En 2001, 4 agencias gubernamentales publican un informe conjunto negando la existencia de las estelas químicas, lo que sirve para alimentar la creencia de que no es más que una tapadera. De hecho, promulgaron una ley para que el ejército pudiera esparcir estas esporas supuestamente inocuas en la atmósfera para hacer pruebas. Está documentado, se puede demostrar. El senador Denis Kucinich presentó en 2001 una ley que, entre otras cosas, prohibía el uso de las estelas químicas. Pero la referencia a las estelas fue eliminada y la ley nunca llegó a ser sometida a votación. Si no es una conspiración, no sé qué otra cosa lo es. Desde el principio de la historia, el pueblo ha cuestionado los motivos de los poderosos, lo que nos lleva a la conspiración número 5, el nuevo orden mundial. We have before us the opportunity to forge
Las sociedades secretas formadas por los más ricos y poderosos del planeta siempre han sido acusadas de tener planes ocultos para controlar el mundo. Una de las mencionadas con más frecuencia son los masones. Cuando se puso la primera piedra del edificio del Capitolio, George Washington acudió a la ceremonia vestido con el típico atuendo masónico. Así que esa influencia estaba muy arraigada. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega? Los símbolos de esta sociedad secreta aparecen en el dinero y en los monumentos. Desde la piedra angular de la Estatua de la Libertad hasta el ojo que todo lo ve en el billete de dólar. Estas referencias simbólicas se pueden encontrar en toda nuestra cultura. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por el nuevo orden mundial? Porque controlan el flujo del dinero, controlan al ejército, controlan la producción de alimentos, controlan el clima del planeta. El problema del nuevo orden mundial es quién lo ha votado, quién es responsable de él y cómo se ha creado. Estas sociedades secretas pueden tener diferentes rituales y saludos secretos, pero según muchos todas tienen el mismo objetivo: un nuevo orden mundial. A continuación, una conspiración con más de 2000 años de antigüedad y la sorprendente prueba que impactó al mundo. Septiembre de 2012. Un trozo de pergamino del tamaño de una tarjeta de visita reaviva una polémica de miles de años. La conspiración número 4. ¿Estuvo casado Jesús? El documento copto del siglo IV que hallaron parece bastante legítimo. Durante 2 milenios, algunos han debatido la naturaleza de la relación entre Jesucristo y María Magdalena. La pregunta es, ¿tenía Jesús esposa e hijos o no? No lo sabemos todo sobre él. Puede que sí. Si Jesús tuvo esposa e hijos, su descendencia podría existir aún hoy. Y ese pensamiento hace que los cristianos se sientan muy incómodos. Los sacerdotes hacen el voto de celibato en honor a Cristo, pero si es cierto que tenía esposa, uno de los pilares básicos del sacerdocio queda invalidado. El papiro descubierto recientemente ha sido tachado de falso por el Vaticano. Pero eso es lo que sus detractores esperaban que dijeran. ...1947... una tranquila ciudad del sudoeste de Estados Unidos. Hasta que una noche, su nombre pasa a ser sinónimo de conspiración y tapadera. En el cuarto puesto, Roswell, Nuevo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo el mundo sabe lo de Roswell. El 7 de julio, los residentes de la zona se sobresaltan por un misterioso accidente en el desierto. Según los informes, soldados, bomberos y vecinos ven una nave alienígena estrellada y a sus ocupantes muertos. La radio y la televisión de la época confirman el increíble suceso. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. En los días siguientes, los militares cambian su versión de los hechos. La primera historia era que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante. Un día y medio después la cambiaron, diciendo que en realidad se trataba de un globo meteorológico. Los expertos siguen en desacuerdo respecto a lo sucedido esa noche. En nuestra investigación contamos con más de 600 testigos presenciales que afirman que no se trataba de un globo meteorológico y que lo que vieron eran alienígenas. Más de 60 años después, parece que la tapadera sigue intacta y la polémica va en aumento. 30 de abril de 1945. Mientras Berlín es reducido a escombros por los bombardeos, el dictador más terrible de la historia se quita la vida. Al menos, eso es lo que quieren que pensemos. En el segundo puesto, la muerte de Adolf Hitler. El informe oficial dice que Hitler da a su esposa Eva una píldora de cianuro y luego se pega un tiro en la cabeza. Cuando Hitler cayó, los soviéticos llegaron al búnker en el que él y su esposa se habían refugiado y encontraron un cuerpo calcinado. Lo habían quemado con gasolina.
Sabemos que los soviéticos dijeron que el dentista de Hitler confirmó que era su cuerpo mediante los archivos dentales, pero no podemos saber si en realidad murió en aquel búnker. ¿Pudo Hitler sobrevivir a la guerra? Los expertos no solo lo creen posible, sino probable. Es una historia interesante. El U-530 era un submarino alemán nazi que apareció en Argentina 2 meses después del final de la guerra sin distintivos. El U-530 logró escapar de la Alemania nazi y sobrevivieron en el mar durante 2 meses. ¿Dónde fueron? ¿A quién llevaban a bordo? ¿Consiguió Hitler huir y llegar a Buenos Aires tras la guerra? Un documento recientemente desclasificado y dirigido al director del FBI, Edgar Hoover, ha suscitado más especulaciones. Tras la desaparición de Hitler, mucha gente afirmaba haberlo visto. Y el FBI creó un enorme archivo con toda esa información. El tamaño de ese archivo sugiere que el FBI pensaba que Hitler podría seguir con vida. Las fotografías del FBI de los años 50 muestran a un Hitler envejecido y con diferente vello facial, lo que lleva a muchos a pensar que Estados Unidos sabía que el Führer no murió en el búnker. Las pruebas están ahí, y procedían de todos los rincones del planeta. Hitler era visto en muchos sitios, y seguramente vivió años o décadas después de la caída del Tercer Reich. A continuación, tapaderas del gobierno y naves espaciales alienígenas. ¿Crees saber cuál es la mayor conspiración de todos los tiempos? Piénselo otra vez. Desde el control del clima hasta el control mental y la dominación mundial, ninguna conspiración está más arraigada en la mente estadounidense que la número 1 de nuestra lista: el asesinato de JFK. Esa conspiración nunca desaparecerá hasta que averigüemos la verdad. Un exmarine, una carabina, 2 tiros casi imposibles. La postura oficial del gobierno es que Oswald actuó solo. Lee Harvey Oswald no tenía habilidad suficiente para disparar esa carabina. El mecanismo de esa arma no permitía 2 tiros en tan rápida sucesión. ¿Solo había un tirador? Hay tantas teorías como sospechosos. La comunidad cubana, el ejército, la industria petrolera, la lista es interminable. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre estas historias. Pero, por otra parte, ya podríamos saberlo todo. Y eso es lo que las convierte en las 10 mayores conspiraciones de todos los tiempos. Teorías de la conspiración. Presidentes y primeros ministros. Dictadores y déspotas. Una vez que logran el poder, muchos son capaces de cualquier cosa para conservarlo. Los líderes mundiales hacen cualquier cosa para conservar el poder que tienen. Terroristas y tiranos utilizan dobles para engañar a enemigos y aliados. Asesinatos y guerras para cubrir algunos de los engaños más increíbles de la historia. Algunos fingen su muerte. Otros duran años sin que el pueblo lo sepa. Quienes ostentan el poder pueden ocultar grandes secretos. A veces, hasta décadas después, no averiguamos que nada era lo que parecía. Hoy desvelaremos las historias secretas de los líderes mundiales y sus imposturas. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 2 de mayo de 2011. En esta pequeña ciudad a 150 kilómetros al este de la frontera afgana, se encuentra un discreto complejo fuertemente armado. En su interior se oculta uno de los hombres más buscados del mundo: Osama Bin Laden. El 2 de mayo de 2011, comandos navales de los Estados Unidos llevaron a cabo la operación Lanza de Neptuno. Su objetivo era matar a Osama Bin Laden. Tras unos 15 minutos dentro del complejo, Osama Bin Laden yace en el suelo con 2 balas en el pecho y una en la cabeza.
El enemigo público número 1 de Occidente está muerto, pero ¿Bin Laden pereció mucho antes de que se ideara la operación Lanza de Neptuno? No sería la primera vez que se engaña al mundo con un suplantador. La historia está llena de figuras públicas que no son quienes pensábamos. Una de las más famosas es la reina virgen, Isabel I de Inglaterra. Las familias reales siempre están rodeadas de secretismo y se dedica mucho esfuerzo a proteger su privacidad. Algunos historiadores creen que la reina Isabel I murió de niña y fue sustituida por un chico alrededor de 1550. Cuando Isabel I era una niña, falleció misteriosamente. Sus cuidadores estaban aterrorizados y lo que hicieron fue buscar a alguien prácticamente idéntico a ella para hacer creer a Enrique VIII que ese niño era su hija. Como prueba del engaño, los historiadores apuntan al hecho de que de adulta, Isabel juró no casarse ni tener hijos cuando tenía poco más de 20 años. Era muy extraño que una reina de Inglaterra no se asegurase descendencia para mantener el poder en su familia. En Estados Unidos, la supuesta práctica de los impostores presidenciales se remonta al principio de la República. George Washington fue sustituido por Adam Weishaupt, un líder Illuminati. Según esta increíble historia, Weishaupt mató y sustituyó al presidente durante su primer mandato. Hay una gran diferencia entre los retratos de George Washington joven y el George Washington que fue nombrado presidente de Estados Unidos. Al comparar las imágenes de George Washington con las de Adam Weishaupt, las semejanzas son notables. Incluso la imagen de Washington que aparece en el billete de $, guarda un impactante parecido con Adam Weishaupt. ¿Pudo el gobierno engañar al pueblo estadounidense desde el comienzo de su historia? Apenas hay diferencia. En 2008, un hombre llamado Félix Dadayev decidió hacer público su testimonio, reconociendo que era uno de los 4 dobles utilizados para reemplazar a uno de los déspotas más odiados del mundo, Joseph Stalin. Stalin enviaba a sus dobles a todas partes. Creía que su vida estaba en peligro, amenazada por agentes alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Usado como señuelo para quienes pudieran querer asesinar a Stalin, Dadayev también presidía actos oficiales e incluso acudió a la conferencia de Yalta como el líder ruso. Suplantar a un líder mundial conlleva un gran peligro. Se convierte en el blanco de un posible ataque. Pero en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que llevó a los dobles a un escalofriante y nuevo nivel. Esta fotografía demostró al mundo que Hitler había muerto en su búnker durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay quien dice que ese hombre no era Hitler. ...30 de abril de 1945, Berlín. En el interior de su búnker, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun oyen cómo las bombas destruyen la ciudad sobre sus cabezas. Deben tomar una decisión. Su reinado había llegado a su fin. No tenía más opciones. Lo que sucede a continuación cambia el curso de la historia. Supuestamente Hitler y Braun se suicidan, pero ¿ese era realmente Adolf Hitler? Durante sus años en el poder, asesinos, terroristas suicidas y agentes intentaron acabar con la vida de Hitler en 42 ocasiones. Necesitaba toda la protección posible y usó a dobles para sobrevivir. Antes y durante la guerra, Hitler utilizó a varios militares como dobles. Uno, Julius Ehrenreich, guardaba un asombroso parecido con el Führer. Ehrenreich era uno de los dobles más utilizados por Hitler y confiaba tanto en él que incluso le ofreció mandar las SS. Ehrenreich se lo pensó, pero al final lo rechazó. Ehrenreich rechazó la oferta de mandar las SS, pero permaneció cerca de Hitler, dejándose crecer el característico bigote del dictador para actuar como su doble. Otro de los dobles de Adolf Hitler es Gustav Behler, que pagó el mayor precio por proteger al Führer.
Gustav Behler había encarnado a Hitler de vez en cuando para engañar a la gente y protegerlo. Los nazis pudieron engañar a los soviéticos mostrándoles el cuerpo de Behler. Cuando los soviéticos descubrieron el cadáver de Behler, estaban convencidos de que se trataba de Hitler, al menos durante un tiempo. El engaño funcionó. Los soviéticos tomaron una fotografía al cuerpo de Behler y proclamaron haber acabado con el mismísimo Adolf Hitler, usando esta fotografía como prueba. Según algunos historiadores, Hitler mató hasta 6 de sus dobles y los fotografió en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial para convencer a sus enemigos de su muerte. Obviamente era un gran honor ser el doble de Hitler. Se trataba de hombres muy leales, pero todos eran conscientes de que probablemente acabasen muertos porque era un objetivo del enemigo. Posteriormente se difunde la historia de que Hitler se ha suicidado con su propia pistola. Pero no hay fotografías del cuerpo ni pruebas de que en realidad haya muerto. Es uno de los suicidios más conocidos de la historia y nadie puede demostrar que ocurriera. Supuestamente, los soviéticos confirmaron que era el cadáver de Hitler por su historial clínico dental. Pero luego publicaron la fotografía del cadáver de Hitler, que en realidad no era él, lo que nos lleva a pensar que los soviéticos se equivocaron. Agosto de 1945. El presidente Truman pregunta a Stalin si Hitler estaba muerto. Al parecer, la respuesta de este es no. Menos de un año después, en los juicios de Nuremberg, el jefe del Consejo estadounidense, Thomas Dodd, declara: nadie puede decir que haya muerto. En 1958, Estados Unidos desclasifica 6 radiografías del cráneo de Hitler y ninguna muestra pruebas de una herida de bala. Para mayor misterio, demuestra la existencia de este archivo del FBI que el gobierno de Estados Unidos sabía que Hitler estaba vivo. El archivo del FBI sobre Hitler contiene cientos de páginas y las fotografías que fueron examinadas por todos los servicios de inteligencia, incluido el FBI, sobre el posible aspecto de Hitler tras la guerra, que demuestran que no estaban convencidos al 100% de que Adolf Hitler hubiera muerto. Tras la muerte de Hitler, mucha gente afirmaba haberlo visto. Enviaban cartas a Edgar Hoover. El FBI creó un gran archivo con toda esta información sobre supuestos avistamientos. Las cartas de personas que habían visto al dictador inundaron el FBI. Un neoyorquino afirmaba haberlo visto en un medio de transporte público. Otro hombre informaba de que Hitler había acudido a un dentista de San Luis. Todas las cartas recibidas fueron archivadas, guardadas y escondidas hasta ahora. El tamaño del archivo sugiere que el FBI estaba convencido de que Hitler estaba vivo. Pero si realmente sobrevivió a la guerra, ¿a dónde fue? Muchos creen que la respuesta es Argentina. Tras la caída del régimen nazi, muchos oficiales lograron escapar y nunca fueron capturados. Huyeron a diferentes países, sobre todo de Sudamérica, como Argentina. Joseph Mengele, Adolf Eichmann y Frank Stangl eran importantes oficiales nazis que escaparon a Argentina. Pero, ¿es posible que Hitler se hallara entre ellos? Nuevas investigaciones apuntan a esa posibilidad. El U-350 era un submarino alemán nazi que apareció en Argentina 2 meses después del final de la guerra. No hay constancia de dónde había estado ni de por qué estaba allí. ¿Es posible que algunos líderes alemanes llegaran a Argentina en ese submarino? ¿Logró escapar Hitler y llegar a Buenos Aires tras la guerra? Es una historia fascinante. En 1945, un radiograma del FBI para confirmar estas sospechas dice textualmente: informe Hitler en Argentina. ¿Podría ser esta la prueba de que el dictador fingió su suicidio asesinando a su doble, escapó de la Alemania nazi y terminó sus días oculto en Sudamérica? En 2009, el misterio crece cuando los científicos anuncian que los fragmentos de cráneo conservados por los soviéticos y que se creían que eran de Adolf Hitler, pertenecían en realidad a una mujer. Propaganda, asesinato, engaño. Hitler lo planeó todo. Estas tácticas representan el pasado, presente y futuro del liderazgo mundial. ¿Logrará la humanidad poner fin a su insaciable sed de poder? A continuación, revelamos el impactante plan de la élite global política y corporativa para conservar el control para siempre. Dobles.
Impostores, suicidios falsos y asesinatos a sangre fría. Desde tiempos medievales hasta la actualidad, los líderes mundiales han empleado tácticas criminales para conservar su poder sobre las masas. Y con la tecnología moderna, estos retorcidos métodos son cada vez más difíciles de encubrir. Al final de la guerra de Corea, los soviéticos y los chinos hicieron prisioneros de guerra estadounidenses. ¿Para qué? Para que sus saboteadores y agentes pudieran usar sus identidades. ¿Recuerdan la película El mensajero del miedo? No era ficción. Usurpar la corona o convertirse en el primer presidente de Estados Unidos. En el pasado, impostores y tiranos han hecho todo lo posible para hacerse con el poder. Posiblemente no existan límites en los métodos empleados por los magnates del presente sedientos de poder. Por definición, una persona que llega a ocupar un alto cargo suele ser implacable, quiere poder. No solo porque cree que tiene derecho, sino porque a menudo está convencido de tener un gran don y que la supervivencia o el bienestar de la población depende de su liderazgo. Por supuesto, ha habido líderes como Hitler, Mussolini y Stalin, que surgieron del pueblo, no de la aristocracia. Pero el mundo ha cambiado. Con los teléfonos inteligentes e Internet, prácticamente todo el mundo puede surgir de la oscuridad gracias a la tecnología. Tenemos el poder en la palma de la mano. Directores ejecutivos, miembros de juntas y presidentes de compañías, son los reyes y reinas del mundo moderno. Con sus recursos ilimitados, los ricos y poderosos pueden explotar cualquier medio necesario para que sus nombres e incluso sus vidas duren para siempre. Hemos clonado ovejas, hemos clonado órganos humanos, hemos desarrollado fórmulas antienvejecimiento. Ahora mismo, lo único que separa a la especie humana de la inmortalidad es el coste de la ciencia. Uno puede ser inmortal si es lo bastante rico para permitírselo. ¿Podrían las herramientas de poder estar cambiando hacia un futuro de información equívoca, tácticas de clonación y linajes manufacturados? ¿Y si alguien pudiera crear una copia exacta de sí mismo simplemente para tener piezas de repuesto? Así, si el corazón o los pulmones le fallasen, podría cogerlos de su copia para implantárselos directamente y listo. Multimillonarios y dictadores que se sustituyen no con herederos, sino con versiones mejoradas de sí mismos. ¿Podrían los líderes inmortales ser el futuro de la tiranía global? Hitler perdió la guerra, pero eso no significa que no surja alguien como él en un futuro. Imaginen lo que podría hacer un demente con la tecnología de clonación que existe actualmente. Es muy importante que la gente comprenda que actualmente la ley no nos prohíbe hacer este tipo de trabajos en Estados Unidos. No sé si la clonación está controlada por las autoridades o no, pero hay muchos vacíos legales en este país. Solo 8 estados prohíben totalmente la clonación humana. La ley 707C de Iowa prohíbe expresamente la clonación humana para cualquier fin. Prohíbe transferir o recibir un embrión humano clonado con cualquier propósito. La clonación humana se castiga como un delito grave. Es cuestión de tiempo que los problemas se solucionen y clonar a un humano sea tan sencillo como poner una inyección. La situación se está desarrollando de modo que los gobiernos nos permiten hacerlo. Solo necesitamos un laboratorio del tamaño de una cocina para crear todos los clones que queramos. Clones impostores en el escenario más importante del mundo, el despacho del presidente de los Estados Unidos de América. ¿La mayor amenaza de la nación podría ser un asesinato presidencial del que nunca se sepa nada? Los extremistas y terroristas son cada vez más sofisticados y acceden a las bases de datos de los servicios de seguridad desde dispositivos móviles. Vivimos en un mundo de nuevas tecnologías. Imaginen si el ADN de personas importantes cayera en manos de terroristas y los clonaran, los educaran y los enviaran a Estados Unidos o a otros países. Sería imposible saber quién es real y quién el clon. Lucharíamos contra nosotros mismos. ¿Podría Estados Unidos estar sumido en una guerra de clones? Una cosa es decir que la clonación humana formará parte de un futuro utópicamente perverso y otra es la realidad. La clonación ya se hace. La gente almacena su ADN, congela su ADN en caso de padecer algún tipo de enfermedad incurable
Ya está pasando. No es algo que sucederá en 200 o 300 años. Clones humanos como dobles. Multimillonarios con linajes inmortales. Los tiranos serán capaces de cualquier cosa para utilizar el poder de la ciencia. A continuación, exponemos a los clones humanos que ya existen. ¿Podrían los líderes de hoy ser los señores del mañana? Dobles e impostores han confundido a los historiadores con la verdad sobre la vida y la muerte de algunos de los líderes más infames de la historia de la humanidad. ¿Podrán los expertos ser engañados por clones actuales que se convertirán en los dictadores del mañana? El dictador norcoreano Kim Jong-il no fue visto durante meses antes de su muerte. De repente apareció su hijo y sucesor Kim Jong-un. Pero, ¿y si Kim Jong-un es en realidad un clon de Kim Jong-il? ¿Se lo imaginan? 40 años después de que el hombre consiguiera clonar genes animales, la clonación humana es una práctica común. La información está en todas partes y la desinformación nunca ha sido más fácil de propagar. Cuando un líder desaparece y otro ocupa su lugar, ¿cómo podemos saber si es real y quién es un impostor? Teorías de la conspiración. Dos guerras mundiales. Corea, Vietnam, Irak. En los últimos 100 años, Estados Unidos ha participado directamente en más de una docena de guerras y conflictos. ¿Pero hay alguna otra guerra que pudieran estar ocultando al público? ¿Una que continúa hasta ahora? ¿Una supuesta amenaza que el gobierno lleva negando más de un siglo? ¿Una guerra contra un enemigo extraterrestre? The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Estados Unidos podría estar librando su guerra más influyente y letal de todos los tiempos contra el mayor enemigo que ha tenido jamás nuestro planeta. Acompáñenos para conocer las batallas reales que pueden demostrar que el próximo gran conflicto será una guerra de los mundos. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1941. Japón bombardea Pearl Harbor y gran parte de los buques estadounidenses son destruidos. Por primera vez, Estados Unidos sabe lo que supone ser atacado por una potencia extranjera en suelo propio. Pero, aparte de la historia que todos conocemos, sucede algo más. Algo aterrador. Cuando entramos en la Segunda Guerra Mundial, se tenía un ataque similar al de Pearl Harbor en Los Ángeles. Temían ser los siguientes. Los Ángeles, California, 1942. A primera hora de la mañana, la ciudad despierta con un apagón inesperado. Las sirenas empiezan a sonar. Los ciudadanos saltan de la cama y corren a la calle para ver una nave en el cielo sobre Los Ángeles. Una incursión de un objeto que podría no ser humano. Nadie sabía qué era ese objeto no identificado. Los militares intervinieron e hicieron lo que mejor se les da. Intentaron derribarlo. Los militares acudieron a la zona e iluminaron el objeto con grandes focos para intentar derribarlo. Las tropas de Fort MacArthur dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos contra el objetivo volador no identificado que iluminaban los focos militares. Pero el objeto no cayó. Daba igual lo que los militares lanzaran al objeto. Era imposible penetrar su escudo protector. No podían derribarlo. Aquello se llamó la Batalla de Los Ángeles por un motivo. Cayó metralla, se produjo un apagón que sembró el pánico. Murieron 5 personas. Fue algo gordo. Estábamos en guerra.
De repente, en medio del fuego antiaéreo, la nave retrocedió sobre el Océano Pacífico y desapareció. ¿Una nave alienígena sobrevoló Los Ángeles aquella noche? ¿Por qué no pudieron destruirla? Incluso ahora hay quien dice que aquello nunca pasó, que a la gente simplemente le entró el pánico. Se equivocan. Que vean los titulares de Los Angeles Times de febrero de 1942 con fotografías del suceso. Era un objeto real. Esta fotografía de Los Angeles Times del día siguiente podría ser prueba suficiente de que el ovni que trató de invadir la ciudad el 25 de febrero de 1942 no era de este planeta. Si nos fijamos en esta foto, vemos claramente un gran objeto redondeado y brillante. También vemos los focos que lo iluminan desde diferentes ángulos y la munición estallando a su alrededor. Es una fotografía increíble que muestra claramente un objeto volador desconocido. La mejor explicación que tenemos es que se trataba de una nave extraterrestre. Pero la teoría de la invasión alienígena no fue respaldada por el gobierno estadounidense. Al menos no públicamente. El ejército no pudo identificar la naturaleza del objeto, pero tenían que dar una explicación al público. ¿Qué hicieron? Decir que era un globo. Dispararon tanta munición contra aquel objeto y no lo dañaron. Ese tipo de globo ni siquiera existe hoy. A pesar de los argumentos de incontables expertos sobre la imposibilidad de que un globo soportase tal ataque, el ejército sigue ciñéndose a esa explicación hasta el día de hoy. Las exigencias de una explicación lógica chocan con el silencio del gobierno. En 1947, Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional que ocultaba sucesos de este tipo y futuros incidentes con ovnis del ojo público. La batalla de Los Ángeles fue solo el comienzo de lo que algunos consideran un conflicto que ya dura varias décadas entre extraterrestres y Estados Unidos. El siguiente suceso de la historia estadounidense de los ovnis acabó con la tapadera del encuentro alienígenas-ejército más conocido de todos los tiempos. A continuación en Teorías de la Conspiración. La batalla de Los Ángeles en 1942 demuestra a todo el mundo que el contacto con los extraterrestres no solo es posible, sino que ya ha ocurrido. El incidente no fue más que el comienzo de una supuesta conspiración para ocultar el conflicto entre Estados Unidos y los invasores alienígenas. Pero nada podría haber preparado al país para el encuentro entre extraterrestres y militares más público de todos los tiempos. Archivo clasificado. Roswell. Roswell, Nuevo México. Una pequeña población en el desierto donde viven los hombres y mujeres del cercano aeródromo militar. A primeros de julio de 1947, envían tropas de la base a investigar un misterioso accidente ocurrido en el desierto. Supuestamente, el lugar se acordona rápidamente, pero no antes de que soldados, bomberos y lugareños vean lo que parece ser un ovni estrellado y sus ocupantes muertos. Pero, ¿son ciertas estas historias? Justo después del accidente de Roswell, Nuevo México, los militares admitieron públicamente que habían capturado un platillo volante. La prensa publicó la noticia. En la radio no se hablaba de otra cosa. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Rápidamente se emitió un comunicado oficial aplastando los rumores del ovni y argumentando que era un simple globo meteorológico. Pero las declaraciones de las personas que estuvieron allí, como el sargento jubilado Frank Kaufman, dicen todo lo contrario. En ese momento supimos que no se trataba de ningún avión ni un misil. Su tamaño era de unos 7 metros y medio. Estaba abierto por la mitad y había un cuerpo casi fuera del aparato. Cuando nos acercamos,
Vimos que había 3 más dentro. Entonces informamos por radio para que trajeran un camión, un remolque y una grúa que pudieran llevarse aquel aparato. Algunos testigos civiles también han hecho públicos sus testimonios de una tapadera gubernamental. Frankie Rowe, por entonces una niña, recuerda una visita de oficiales de la base aérea. Me dijo, quiero que sepas que nunca has estado allí. Yo no entendía lo que quería decir, pero le dije, sí, estuve. Me dijo, no estuviste. Y le dije, sí, estuve. Entonces me dijo, métete esto en la cabeza, no has visto nada, no has estado allí, no sabes nada. Este desierto es enorme, podríamos llevaros allí y nadie encontraría nunca vuestros cuerpos. Quedaríais reducidos a huesos y nadie sabría nunca qué os ha pasado. Entonces le dije que nunca hablaría de ello. Este documento del FBI de 1950 demuestra que no solo se recuperó un platillo volante en el desierto de Nuevo México, también había 3 pequeños cuerpos dentro del aparato vestidos con atuendo metálico. ¿Sabían los militares que el platillo volante era supuestamente una nave de otro planeta? De ser así, ¿qué hicieron con los restos recuperados? Este es el hangar 84, donde fueron trasladados los cuerpos y el aparato accidentado. Había mucha actividad en esta zona. Dentro del hangar, en el techo había un enorme foco que iluminaba los restos del platillo y los cuerpos tendidos en el suelo. Había 5. Pusieron un cordón de policías militares para evitar que la gente se acercara demasiado. ¿Qué sucedió tras el accidente de Roswell? Por un lado, se encubrió el suceso y permaneció así durante los siguientes 31 años, pero sucedieron otras cosas. En las décadas siguientes, la tecnología militar estadounidense fue desarrollándose rápidamente. Cohetes más rápidos, maquinaria más sofisticada. En menos de una década, Estados Unidos puso a un hombre en el espacio. 20 años después de Roswell, un hombre caminó por la Luna. Muchos creen que estos avances son la prueba fehaciente del conocimiento de tecnología alienígena que posee Estados Unidos. En los años posteriores al incidente de Roswell, los avistamientos se multiplicaron. Pero la prueba más aterradora apunta a lo impensable. Una fuerza alienígena hostil que se estrelló en nuestro planeta y combate a nuestro ejército. A continuación, el combate más intenso entre hombres y alienígenas de la historia, narrado por el único hombre que sobrevivió. La batalla de Los Ángeles, el ovni que se estrelló en Roswell. Cada uno de estos sucesos aportó pruebas desconcertantes de un intento de invasión alienígena en Estados Unidos. Pero hasta hace poco no fuimos conscientes de hasta qué punto se tomó en serio el ejército esta amenaza alienígena. Archivo clasificado, protocolo de actuación de la Fuerza Aérea 10-206. En 2011, una fuerza irrefutable de la preocupación militar por los ovnis es descubierta en los archivos de la Fuerza Aérea estadounidense. La prueba es un protocolo de actuación conocido como 10-206. En sus páginas se incluyen instrucciones para el personal militar sobre cómo informar de un ovni. No se trataba de un manual de los años 60 o 70, sino actual. Y es una prueba innegable de que el ejército sigue investigando activamente los archivos y los avistamientos de ovnis. Eso es algo muy significativo, porque se contradice totalmente con lo que ellos quieren que creamos. El protocolo 10-206 podría ser la evidencia que expone una amenaza alienígena de la que el gobierno estadounidense es y ha sido consciente desde hace más de 60 años. Archivo clasificado. El Pacto Presidencial Alienígena. Palm Springs, California. En 1954, el presidente Eisenhower está de vacaciones cuando, de repente, la noche del 20 de febrero, desaparece para luego informar de que había acudido al dentista.
Una historia que rechazan muchos partidarios de la teoría de la conspiración. Testigos que decidieron hablar décadas después afirman haber visto a Eisenhower cerca de la base aérea de Edwards. Todo ello en un intento de reunirse cara a cara con los líderes de una avanzada raza extraterrestre. Los testigos afirman que los extraterrestres reclamaron la presencia de Eisenhower para llegar a algún tipo de acuerdo. Se dice que el Tratado de 1954 incluye lo siguiente: la humanidad obtiene el uso de tecnología alienígena. Los extraterrestres obtienen humanos para hacer experimentos, muchos de ellos mujeres y niños. Es un relato corroborado por múltiples funcionarios, incluido el exgeólogo gubernamental Phil Snyder. Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were 3 at the time. And said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps. Según Snyder, los experimentos con seres humanos se llevan a cabo en una base secreta, situada a más de 3 kilómetros bajo el desierto, en Dulce, Nuevo México. I was involved in building a base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles, hollowed out underground. Según los informes, la base tiene 7 plantas subterráneas. Cada una tiene mayor nivel de seguridad que la anterior. En las más profundas es donde supuestamente los investigadores alienígenas llevan a cabo sus experimentos con seres humanos. A la 7ª planta de la base de Dulce solo pueden acceder los alienígenas, y es básicamente una cámara de los horrores, con miembros humanos flotando en tanques de líquido azul. Clonan a seres humanos, combinan extremidades humanas con alienígenas, y no se permite la entrada a seres humanos. Las historias son tan aterradoras que la planta es conocida como la Cámara de las Pesadillas, donde ningún hombre, mujer o niño está a salvo. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases and they are summarily done away with and they are literally eaten. Según Snyder, 11 razas alienígenas ocupan la base de Dulce y allí llevan a cabo horribles experimentos con sujetos humanos. Snyder sostenía que en agosto de 1979, fuerzas especiales, incluidos los Boinas Verdes, asaltaron la base subterránea. Fue allí donde el propio Snyder, uno de los primeros en actuar, fue gravemente herido. Enfrentado a extraterrestres hostiles de 2 metros de estatura, Snyder sacó su arma y disparó, matando a 2 de ellos. The next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force because of the kind of like being hit by a lightning bolt. Hay quien cree que sus declaraciones eran pura fantasía. Pero recientemente los medios de comunicación han estado informando de una batalla entre las Fuerzas Armadas de todo el mundo y una amenaza alienígena no identificada. A continuación, la increíble historia que ocultan los titulares y que podría revelar una conspiración global, además de la impactante verdad de una guerra alienígena secreta. El gobierno estadounidense niega la existencia de una amenaza extraterrestre a nuestro planeta. Pero los medios de comunicación cuentan una historia muy diferente. Frente a la costa del norte de California, el 17 de septiembre de 2012, el periódico online Veterans Today informa de que buques de guerra de Estados Unidos y China se unieron en el Pacífico para combatir una amenaza extraterrestre altamente hostil. De ser cierto, la conspiración global para ocultar la guerra contra los alienígenas podría haber llegado a su fin. Décadas de encubrimiento de la amenaza extraterrestre podrían haber terminado. Esta podría ser la primera señal de alerta de que la guerra de los mundos ha comenzado. Y nosotros
Estamos a punto de entrar en combate. Teorías de la conspiración. La capacidad de viajar a través del tiempo, de cambiar el pasado, de ver el futuro, ha sido un sueño de la humanidad durante miles de años. Pero podría ser mucho más que una mera fantasía. Existen pruebas de que el viaje en el tiempo no solo es real, sino que se hace controlado por una reducida élite del presente y unos visitantes del futuro. Es un poder lo bastante grande como para afectar a toda la vida en nuestro planeta. Si viajamos en el tiempo y chocamos contra alguien en la acera o pisamos una hormiga, podríamos provocar un efecto mariposa que cambiase para siempre la historia y a la humanidad. Pero ¿qué pasaría si cayera en las manos equivocadas? ¿Y si alguien viajara a la época anterior a la evolución de la raza humana? ¿Y si alterara a una especie que tiene un papel en nuestra evolución sin que nosotros lo sepamos? Sus efectos podrían erradicar a la raza humana por completo. Puede que parezca descabellado, pero si lo pensamos, si tuviésemos la capacidad de viajar en el tiempo, estos pequeños cambios podrían borrarnos del mapa. Desde catastróficas armas de guerra hasta mensajes crípticos del futuro. A continuación, exploraremos el mayor poder de toda nuestra existencia. Acompáñenos mientras revelamos los secretos del viaje en el tiempo. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 1941. Europa está en guerra. Estados Unidos aún no es beligerante. En Gold Bridge, Columbia Británica, el puente de South Fork está a punto de reabrirse tras unas reparaciones. Cientos de ciudadanos acuden a presenciar el acto. Un archivo canadiense conserva una fotografía tomada durante la reapertura del puente. El fotógrafo captó a la gente que había acudido al acto. Y entre la multitud se ve a un hombre que parece fuera de lugar de la cabeza a los pies. No encaja allí. Parece misteriosamente fuera de lugar y hay pistas que indican que podría no pertenecer a ese tiempo. ¿Puede esta fotografía ser la prueba de que es posible viajar en el tiempo? La persona en cuestión tiene un corte de pelo diferente al de quienes lo rodean. Sus gafas de sol parecen demasiado futuristas para 1941. Y bajo una sudadera con capucha lleva una camiseta serigrafiada 20 años antes de que se inventara la máquina para serigrafiar tela. Pero la prueba más evidente podría ser el extraño objeto que tiene en las manos, lo que parece ser una cámara moderna, más delgada y compacta que cualquier otra de la época. Este hombre desencajaba de pies a cabeza en ese momento de la historia en el que fue tomada la fotografía. El archivo la colgó en Internet. No esperaban ninguna reacción pública, pero la noticia corrió como la pólvora como prueba del viaje en el tiempo. ¿Pero quién es el hombre? Quizás esa sea una pregunta que solo puede responder otro viajero del tiempo. El abogado de Seattle, Andrew Basiago, afirma haber viajado en el tiempo y el espacio como parte de un programa secreto del gobierno. Reclutado de niño, Basiago apoya sus afirmaciones con esta prueba. Una fotografía tomada en 1863 en la que dice aparecer cuando era niño durante el discurso de Gettysburg. Según Basiago, a finales de los años 40, la CIA colaboró con DARPA para desarrollar una sala de salto en El Segundo, California. Las supuestas instalaciones permiten al ser humano plegar el continuo espacio-tiempo a voluntad. Este dispositivo permitiría el viaje instantáneo fuera de nuestro planeta e incluso a través del tiempo. De ser cierto, la CIA ha experimentado y construido máquinas del tiempo operativas. Eso le daría un poder incomparable para controlar el destino de la raza humana. Puede que parezca ciencia ficción, pero existen pruebas de que el gobierno de Estados Unidos obtuvo esta tecnología de la misma fuente que la ciencia espacial moderna,
de Adolf Hitler y de los nazis. Mucha gente cree que la Wunderwaffe definitiva, la superarma del régimen nazi, pudo haber sido el viaje en el tiempo. Imaginen si Adolf Hitler y quienes lo rodeaban hubiesen contado con esta tecnología. Imaginen lo que podría haber supuesto para la guerra. A continuación, la historia más impactante de la máquina del tiempo de Hitler no es cuando desapareció, sino cuando reapareció 20 años después. De ser posible, el viaje en el tiempo cambiaría la naturaleza de nuestra realidad. El poder para controlar la historia es el poder para controlar el presente y el futuro. Pero, ¿podemos evitar que caiga en las manos equivocadas? ¿O ya es demasiado tarde? Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas invadieron Alemania. Los aeródromos nazis estaban siendo arrasados. Hitler estaba buscando tecnología para lanzar aviones sin depender de pistas. Lo que descubrió pudo haberse convertido en el arma más poderosa de la historia, un ingenio conocido como Die Glocke, o la campana. Tras la guerra se descubrió un complejo de investigación subterráneo, con casi 1000 kilómetros excavados bajo las montañas de los Sudetes. Hay quien cree que en estas cuevas desarrolló el ejército de Hitler su arma definitiva. Supuestamente Die Glocke era un aparato con forma de campana que medía 4,5 metros de altura. Se dice que 5 de los mejores científicos de Hitler murieron mientras trabajaban en este proyecto. Esos sacrificios significan que Hitler tenía algo grande. Se trataba de una tecnología desarrollada a base de cilindros rotatorios de un metal líquido muy pesado llamado mercurio rojo. Haciendo girar los cilindros en sentidos opuestos a velocidades vertiginosas, se generaba un gran campo de radiactividad que se convertía en la fuente de energía de estas armas, campos rotatorios de mercurio. Los expertos creen que Die Glocke pudo haber sido desarrollada originalmente para propulsar el atrapamoscas, una supuesta plataforma de lanzamiento para aviones experimentales nazis. Al parecer, el atrapamoscas se empleaba para lanzar aviones antigravitatorios. Si los nazis hubieran logrado desarrollar aviones antigravitatorios, los aliados nunca habrían podido estar a la altura. Pero hay quien cree que Die Glocke pudo haber servido a un propósito nazi mayor, uno que podría convertirlos en el ejército más invencible de la historia. Algunas de las historias sobre este aparato lo describen con un espejo en la parte superior donde, supuestamente, se podían ver imágenes del pasado. Se cree que Die Glocke podía generar 1 millón de vatios de electricidad, suficientes para combar los campos electrogravitatorios y crear una brecha en el tiempo. Una de las teorías sobre Die Glocke como máquina para viajar en el tiempo es que creaba un campo de torsión alrededor de la campana. Fuera cual fuese, aquel aparato creaba un campo de torsión o una burbuja de energía capaz de alterar las 4 dimensiones de la teoría del campo unificado. Todos conocemos las 3 dimensiones en las que vivimos, hablamos, caminamos e interactuamos. Pero la cuarta es el propio tiempo. Y ese campo de torsión, junto con la campana nazi, las altera permitiéndonos viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, para cambiar la historia. De ser posible, Hitler habría tenido a su disposición una máquina del tiempo. ¿Cómo viajaban en el tiempo? Creando vórtices que los lanzaba a través del espacio-tiempo. Si consideramos que la campana nazi era en realidad una máquina del tiempo, y Hitler logró desarrollarla, si hubiera sido capaz de entrar en ese objeto y viajar a cualquier momento del tiempo, básicamente habría podido hacer todo lo que hubiera querido: salvar a la Alemania nazi y cumplir su sueño de dominar el mundo. Pero en 1945 el régimen nazi fue derrotado. The inevitable triumph, so help us God. Antes de su muerte se cree que Hitler ordenó la destrucción de la campana. ¿Se perdió la primera máquina del tiempo en el humo de la guerra? ¿O se usó como último recurso de huida nazi?
En diciembre de 1965, más de 20 años después de la desaparición de Dick Locke, un extraño aparato con forma de campana que emitía un fulgor azul cargado de radiactividad sobrevoló la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pasando por Michigan y Ohio. Hacía grandes S e hizo una maniobra de aterrizaje de emergencia a las afueras de Kecksburg, Pensilvania. Los testigos entrevistados por la prensa local hablaron de un gran objeto estrellado, cuya descripción era casi idéntica a la de la campana nazi. También dijeron que un grupo de soldados estadounidenses llegó inmediatamente al lugar, cargaron el objeto en un remolque y se lo llevaron. Casi de inmediato, un equipo, una unidad de soldados estadounidenses sin insignia, llegó con un remolque. Cargaron el objeto y se lo llevaron. Advirtieron a la gente que mantuviera la boca cerrada y no hablara de ello. ¿Podría este suceso confirmar el verdadero propósito de Dick Locke? Desapareció Dick Locke en el tiempo y apareció 20 años después en Pensilvania, de donde fue llevada a la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Por lo que sabemos, puede que aún siga allí. Nuestra propia máquina del tiempo. A continuación, la increíble historia de un extraño encuentro con humanos del futuro y el impactante mensaje que dejaron. ¿Podría la raza humana descubrir cómo viajar en el tiempo? Y de ser así, ¿ya se ha hecho? La historia nos ha dejado tentadoras pistas de que viajar en el tiempo es posible. Una prueba que muchos consideran irrefutable son los antiguos jeroglíficos egipcios. En los muros de algunos templos y en sus pinturas aparecen símbolos que representan lo que parecen aviones y helicópteros actuales. Son tecnologías que no existían en el antiguo Egipto y aún así lo representaban en sus paredes. Muchos se preguntan, ¿cómo lo sabían? ¿Es una prueba de que eran capaces de viajar en el tiempo? ¿Vieron tecnología del siglo XXI y la representaron en las paredes del templo? ¿Esa tecnología fue capaz de viajar atrás en el tiempo? Existen muchas teorías sobre lo que pueden significar. Pero hay un mensaje más apremiante que supuestamente nos han enviado desde el futuro. El 26 de diciembre de 1980, personal de seguridad de la base aérea de Bentwaters en el Reino Unido acudió al bosque de Rendlesham para investigar unas luces donde el radar indicaba que podía haber caído un avión. Al adentrarse en el bosque, el sargento Jim Penniston y su compañero John Burroughs encontraron un extraño aparato que aterrizó ante sus ojos. Se acercaron y el sargento Penniston puso la mano sobre su superficie. Al hacerlo, se quedó paralizado mientras un misterioso código se le grababa en la mente. Una comunicación telepática. Se produjo un estallido de luz blanca que me cegó por completo y empecé a ver pasar códigos de ceros y unos. Era como si estuvieran dentro de mi mente. Penniston se quedó impresionado por el contacto con el aparato y la imagen que le dejó. Pero lo más increíble es que John Burroughs tiene un recuerdo muy diferente del suceso. No recuerdo haber visto a Jim acercarse al aparato. Tampoco recuerdo que lo tocara, pero sí recuerdo que nos acercamos y al instante ascendió al cielo y salió disparado hacia la costa. Después de aquello, los dos soldados se dieron cuenta de que sus relojes tenían una desincronización de casi 45 minutos. Cuando John Burroughs y Jim Penniston regresaron a la base, había pasado mucho más tiempo del que pensaban, más que la discrepancia que había entre sus relojes. No solo había pasado mucho más tiempo, sino que lo había hecho de forma diferente para cada uno. Eso nos lleva a un terreno totalmente desconocido, pero cuando uno habla con ellos y con personas que estudiaron el caso, surgen muchas teorías extraordinarias sobre un posible viaje en el tiempo. ¿El contacto con este extraño aparato pudo provocar un pliegue temporal? Según Penniston, la respuesta está oculta en el mensaje codificado. Durante décadas, la serie de unos y ceros siguió siendo un misterio,
Pero 30 años después del incidente, John Burroughs estaba examinando el código cuando descubrió de qué se trataba. Estábamos examinando el cuaderno y nos encontramos con algunas páginas llenas de ceros y unos. De repente me di cuenta, era un código binario. El equipo descifró el código revelando un impactante mensaje. Exploración de la humanidad, unas coordenadas de latitud y longitud y continuación para el avance planetario. Penniston sospechaba que el ovni que vieron en el bosque era de origen alienígena, pero las coordenadas incluidas en el código indicaban lo contrario. Señalan exactamente una isla fantasma frente a la costa de Irlanda, conocida como la Isla Brasil. La Isla Brasil es conocida también como la Atlántida celta. Es una especie de tierra perdida, el país mítico donde muchos creen que habitaba una civilización muy avanzada. Según la leyenda, quienes vieron la Isla Brasil hablaban de una civilización rica y desarrollada, cuya arquitectura mostraba torres doradas y cúpulas majestuosas. Lo que Jim Penniston creía que era un mensaje de las estrellas se convirtió en una misteriosa comunicación terrestre. Pero el detalle más impactante era el epílogo. El mensaje concluía diciendo, fecha de origen 8100. Fecha de origen 8100. ¿Podría indicar el año del que procedían estos viajeros del tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué una raza capaz de viajar miles de años luz jugaría al escondite con nosotros y nos daría un mensaje en código binario? ¿Por qué está en inglés? No se trataba de extraterrestres. Lo que vimos fue una nave humana del futuro. No era un ovni. Lo que vimos fue una nave humana venida del futuro. Viajeros del tiempo procedentes del futuro. Puede que no hayamos entendido su mensaje, pero si Jim Penniston está en lo cierto, este mensaje críptico confirma que la humanidad sobrevivirá mucho tiempo y que aprenderemos a controlar el tiempo. A continuación, si la humanidad está destinada a dominar el viaje en el tiempo, ¿cuándo sucederá? El mayor laboratorio de física de partículas del mundo podría haber hallado la respuesta. Albert Einstein concluyó que viajar a la velocidad de la luz cambiaría el modo en que un cuerpo se mueve a través del tiempo con respecto a otro. En aquel momento, la teoría se consideró imposible, pero el mayor laboratorio de física de partículas del mundo puede haber encontrado el modo. El 21 de septiembre de 2011, el laboratorio europeo CERN anunció el descubrimiento de una partícula subatómica que viajaba más rápido que la luz. ¿Pero estamos listos para semejante descubrimiento? Un pequeño error en el pasado o incluso conocer nuestro futuro podría cambiarlo todo. Un paso en falso y la raza humana podría no evolucionar. Debemos tener cuidado con el poder que nos concede este nuevo descubrimiento. De otro modo, la humanidad podría no tener ningún futuro. Teorías de la conspiración.